En este video veremos cómo calcular las funciones trigonométricas o las relaciones trigonométricas de los llamados ángulos notables. ¿Qué son ángulos notables? Se llaman ángulos notables a los ángulos de 45 grados, 60 grados o 30 grados, o en radianes serían pi cuartos, pi tercios y pi sextos respectivamente. Estos ángulos son llamados ángulos notables porque la manera como se puede calcular sus funciones trigonométricas es sencilla y tiene una gran cantidad de componentes geométricos fáciles de recordar. Entonces no hay que usar mucho la memoria, simplemente recordar algo de geometría. Entonces empecemos con un ángulo de hechos. Por ejemplo, empecemos con el ángulo de 45 grados. Entonces veamos cómo encontrar las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de 45 grados o pi cuartos radianes. ¿Cómo se hace eso? Entonces recordemos algo geométrico, como lo dije hace un momento, y es que un ángulo de 45 grados se puede obtener a partir de un cuadrado. Si tengo un cuadrado, todos sus ángulos interiores miden 90 grados. Entonces si cojo un cuadrado y lo parto por la diagonal, los ángulos que vamos a obtener son ángulos de 45 grados, así como se ve en esta figura. Tenemos un cuadrado de lados que miden 1, una unidad. Partimos ese cuadrado a la mitad en algunas subdiagonales, esta que se está por acá viendo por ejemplo, y entonces esos ángulos que estamos formando ahora miden 45 grados. Con esas medidas ya podemos entonces calcular las funciones trigonométricas asociadas a ese lado. Empecemos. Primero, ahora tenemos cuánto mide cada lado, cada cateto, este mide 1 y este mide 1 también. Para poder encontrar las funciones trigonométricas nos faltaría encontrar la medida de la hipotenusa. Pero como sé cuánto mide cada uno de los catetos, usamos el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, 1 más 1 que es 2, así que la hipotenusa mide la raíz cuadrada de 2. Entonces con la raíz cuadrada de 2, como medida de la hipotenusa, ya podemos usar este hecho para calcular algunas de las razones trigonométricas o funciones trigonométricas. Por ejemplo, vamos a calcular seno de 45, tangente de 45 y secante de 45 grados. Entonces, ¿qué es lo que es la función seno? Recordemos la definición. Función seno es la medida del lado opuesto al ángulo, en este caso 1, sobre la medida de la hipotenusa. Entonces sería 1 sobre raíz cuadrada de 2, o que si racionalizamos, que es multiplicar numerador y denominador por raíz cuadrada de 2, nos quedaría entonces raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces recordemos que es seno de 45 es la medida del lado opuesto, que es 1, sobre la medida de la hipotenusa, que la acabamos de encontrar, y es raíz cuadrada de 2. ¿Cómo sería la función coseno? Sería la medida del lado adyacente, que es 1, sobre la medida de la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 2. O sea que en este caso, en particular, la función coseno, el valor de función coseno, coincide con el valor de la función seno. Sigamos con la tangente de 45. Entonces, ¿qué sería tangente de 45? Por definición, tangente es la medida del lado opuesto, que es 1, en este caso, sobre la medida del lado adyacente, que es 1. Entonces sería 1 sobre 1, es decir, 1. Y obviamente va a coincidir con la cotangente, que es la medida del lado adyacente, que es 1, sobre la medida del lado opuesto, que también es 1. Sigamos con la secante. ¿Cómo sería la secante entonces? Pues, la secante se podría hacer de varias maneras, pero hagámosla por definición. La secante es la función contraria al coseno, es decir, va a ser la medida de la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 2, sobre la medida del lado adyacente, que es 1. Entonces tenemos raíz cuadrada de 2 sobre 1, que no es más que raíz cuadrada de 2, y en este caso entonces va a coincidir también con la medida o con el valor de la cosecante de 45, que sería la hipotenusa sobre el lado opuesto. Ya tenemos entonces una manera fácil y rápida de calcular las funciones trigonométricas asociadas al ángulo de 45 grados. Ahora veamos cómo calcular las funciones trigonométricas asociadas a otro ángulo notable, en este caso el ángulo de 60 grados o pi tercios radianes.
Así como para el ángulo de 45 usamos un cuadrado, porque sabemos que al dividirlo la mitad por la diagonal, encontrábamos ángulos de 45 grados, aquí vamos a usar, en este caso, otra figura geométrica. Entonces recordemos que en un triángulo equilátero, todos los ángulos interiores miden 60 grados. Vamos a partir de ese dibujo, del dibujo de un triángulo equilátero, como el que está por acá, en el que cada lado mide 2 unidades. También vamos a partirlo, como hicimos con el caso del cuadrado. Aquí vamos a partir el triángulo equilátero por medio de una altura en alguno de los vértices. Este vértice en particular trazamos una altura h, que me parte el triángulo equilátero en 2 triángulos. Y a su vez, por tener un triángulo equilátero, sabemos que esa altura que acabamos de trazar también es la mediana, también es bisectriz. Tiene varias maneras de verse, y entonces el ángulo de arriba, que antes era de 60 grados, ahora me queda partido en 2 ángulos de 30 grados, que vamos a usar un poco más adelante. Entonces concentrémonos en la mitad de ese triángulo equilátero, es decir, en uno de los triángulos. Vamos a concentrarnos en particular en este triángulo que estoy señalando, el triángulo que está en la mitad izquierda. Entonces tenemos un triángulo que tiene base 1, hipotenusa 2 y altura h. ¿Por qué tiene la base 1? Simplemente porque esta altura parte el lado de abajo a la mitad. Entonces, como era equilátero y medía 2, ahora cada mitad va a medir una unidad, como se muestra en el dibujo. Bueno, primero que todo, para poder encontrar las funciones trigonométricas, necesitamos conocer todos los lados del triángulo. Recuerden que estamos trabajando con la mitad de la derecha, o de la izquierda, perdón. Sé la hipotenusa, sé el lado de abajo, ahora me falta encontrar la altura. Para encontrarla, hacemos uso del teorema de Pitágoras. Entonces, por el teorema de Pitágoras, sabemos que la longitud de la hipotenusa al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de las medidas de cada lado, del cateto de abajo, cateto inferior, que es 1 al cuadrado, y el cateto vertical en este caso, que es h al cuadrado. Nos queda entonces que 4 es igual a 1 más h al cuadrado, es decir, que h al cuadrado es 4 menos 1, que es 3, o h es raíz cuadrada de 3. Ya sabríamos cuánto vale h, pongámoslo en el dibujo. Es raíz cuadrada de 3, entonces tenemos todo lo que necesitamos para encontrar las funciones trigonométricas asociadas, en este caso, al ángulo de 60 grados. Entonces empecemos. La función seno. ¿Cómo es la función seno? Recuerden que la función seno, por definición, es la medida del lado opuesto al ángulo, en este caso raíz cuadrada de 3, sobre la hipotenusa, que es 2. Es decir, la función seno de 60 grados no va a ser más que raíz cuadrada de 3 sobre 2. La función coseno ahora. ¿Qué es la función coseno? Es la medida del lado adyacente al ángulo, en este caso 1, sobre la medida de la hipotenusa, que es 2. Entonces el coseno de 60 va a ser 1 medio. Ahora la tangente. Entonces, ¿qué es la tangente? La tangente es, por definición, la medida del lado opuesto al ángulo, que es raíz cuadrada de 3, sobre la medida del lado adyacente, que es 1. Entonces tendríamos raíz cuadrada de 3 dividido 1, o simplemente raíz cuadrada de 3. Ya tenemos entonces la función seno, la función coseno y la función tangente. Las demás funciones trigonométricas se pueden deducir a partir de estas tomando inversos, o podemos sacarlas también a partir del triángulo. Por ejemplo, ¿cómo sería la cotangente? Podemos decir que la cotangente es la medida del lado adyacente, que es 1, sobre la medida del lado opuesto, que es raíz cuadrada de 3. Tendríamos 1 sobre raíz cuadrada de 3, o racionalizando, es raíz cuadrada de 3 sobre 3. Vean que es igual a que si decimos que la cotangente es el inverso multiplicativo de la tangente. Entonces, si aquí tengo raíz cuadrada de 3, deberíamos poner 1 sobre raíz cuadrada de 3. Similarmente, con la función secante. La función secante se obtiene a partir de la función coseno. Entonces, si coseno es 1 medio, secante es 1 sobre 1 medio, o es 2. Que equivale simplemente a decir que es el valor de la hipotenusa, que es 2, sobre la medida del lado adyacente, que es 1. Y finalmente,
Con la cosecante hacemos algo similar. La cosecante se puede obtener a partir de la función seno. Si la función seno es raíz cuadrada de 3 sobre 2, entonces la función cosecante sería lo contrario, 2 sobre raíz cuadrada de 3, que al racionalizar nos queda 2 veces raíz cuadrada de 3 sobre 3. Entonces, hasta ahí ya tendríamos el valor de las funciones trigonométricas asociadas al ángulo de 60 grados, que es lo que estamos buscando. Sin embargo, usando el dibujo que tenemos ahí, nos damos cuenta que también tenemos ángulos de 30 grados. Entonces podemos usarlos, el mismo dibujo para encontrar la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, pero ahora para 30 grados. Veámoslo por acá. Lo que dijimos ahora, al trazar esta altura o esta mediana, también me divide a la mitad el ángulo original, que era de 60 grados, me lo parte en dos ángulos de 30 grados. Entonces, si me concentro en el mismo triángulo, pero ahora me centro en el ángulo de 30 grados, podemos obtener sus funciones trigonométricas. Por ejemplo, vamos a calcular la función seno de 30 grados. Entonces, si este es el ángulo de 30 grados, dijimos, la función seno es lado opuesto sobre hipotenusa. Si este es el ángulo de 30 grados, su lado opuesto ahora va a ser el 1, el que mide 1. Entonces, 1 sobre hipotenusa, que es 2, nos queda que seno de 30 es 1 medio. De mismo modo, si queremos calcular la función coseno de 30, entonces coseno de 30 va a ser la medida del lado adyacente al ángulo de 30 grados. Entonces, si ese es el ángulo de 30 grados, su lado adyacente es este lado azul, que mide raíz cuadrada de 3. Sobre la hipotenusa, que es 2, nos queda entonces que la función coseno es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Tangente, nuevamente, es el lado opuesto que mide 1 sobre el lado adyacente que mide raíz cuadrada de 3, o racionalizando, nos queda raíz cuadrada de 3 sobre 3. Del mismo modo, y ustedes lo pueden hacer cuidadosamente, se puede obtener la función cotangente, la función secante y la función cosecante. Miren que para hacer esto simplemente usamos el concepto o la definición de esas funciones, que es la función seno es lado opuesto sobre hipotenusa, que la función coseno es lado adyacente sobre hipotenusa, y usar unas funciones unas figuras geométricas, para las cuales es fácil identificar la medida de los lados, los ángulos y demás medidas que necesitemos para calcular estas funciones trigonométricas. Hay muchas maneras de aprenderse el valor de las funciones trigonométricas en los ángulos notables. Hay varias ayudas mnemotécnicas que ustedes pueden usar. Sin embargo, estos simples dibujos que acabamos de ver, el cuadrado y el triángulo equilátero, son maneras fáciles y rápidas de deducir el valor de estas funciones trigonométricas. Ahora usemos lo que acabamos de aprender para resolver un problema práctico. Por ejemplo, tenemos un triángulo, como se muestra en la figura. Sabemos que este ángulo mide pi sextos radianes. Sabemos cuánto mide la hipotenusa, que mide 8 centímetros. Y nos piden encontrar cuánto mide el perímetro. Para encontrar el perímetro, debemos encontrar cuánto vale el lado adyacente, es decir, que llamamos A, y el lado opuesto, que llamamos B. Debemos encontrar la medida de estos lados para poder encontrar el perímetro del triángulo. Entonces, ¿cómo encontrar la medida de A y de B? Para encontrar la medida de A y de B, simplemente debemos usar funciones trigonométricas asociadas al ángulo de pi sextos radianes o de 30 grados, que es lo mismo. Por ejemplo, sabemos que el lado que llamamos A, o que mide A, es el lado adyacente al ángulo de pi sextos. Y el lado B es el lado opuesto al ángulo de pi sextos. Entonces, por ejemplo, con el lado B, que es el lado opuesto al ángulo de pi sextos, sabemos que lo podemos encontrar usando funciones trigonométricas que involucren el lado opuesto. Por ejemplo, la función seno. Si usamos la función seno, entonces por un lado sabemos que la función seno de pi sextos es 1 medio. Esto lo sabemos por lo que acabamos de estudiar, a partir del triángulo equilátero. Entonces, seno de pi sextos es 1 medio, por un lado.
Pero por otro lado, seno de pi sextos, de acuerdo con la figura, es la medida del lado opuesto, que es b, sobre la medida de la hipotenusa, que es 8 centímetros. Entonces, ese seno de pi sextos también se puede escribir como b sobre 8, de donde 1/2 también es igual a b sobre 8. Entonces, b sobre 8 es igual a 1/2, y de ahí podemos entonces saber cuánto mide b. Simplemente este 8 que está dividiendo pasa a multiplicar. Tenemos que b es igual a 8/2 o que b es igual a 4. Ya sabemos cuánto mide b. Ahora, ¿cómo encontrar el valor de a? Pues el valor de a se encuentra de manera similar. A es el lado adyacente. Es una función trigonométrica asociada al lado adyacente. Por ejemplo, en este caso podemos usar la función coseno. Con la función coseno, primero que todo tendríamos por un lado que coseno de pi sextos es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Eso lo vimos hace un momentico con el triángulo equilátero. Pero por otro lado, la función coseno de pi sextos en este dibujo sería lado adyacente, que es a, sobre hipotenusa, que es 8, nos daría a sobre 8. Es decir, que raíz cuadrada de 3 sobre 2 también debe ser igual a sobre 8, exactamente igual a como pasó en el caso anterior. Entonces teníamos que a sobre 8 se puede ver también como raíz cuadrada de 3 sobre 2. Si paso el 8 que está dividiendo a multiplicar, nos queda entonces que a no es más que 4 veces raíz cuadrada de 3. Entonces ya sé cuánto mide a, ya sé cuánto mide b, y como sé también cuánto mide la hipotenusa, que eso es parte del enunciado, entonces podemos calcular el perímetro del triángulo. Entonces el perímetro del triángulo no es más que 8 que mide la hipotenusa, 4 que mide el lado opuesto, 4 raíz cuadrada de 3 que mide el lado adyacente, en total 4 veces 3 más raíz cuadrada de 3 centímetros. Entonces sería el perímetro del triángulo dado. Tengan en cuenta que estamos usando funciones trigonométricas asociadas a las incógnitas. Pero para eso nos tener en cuenta la información de la cual disponemos. Por ejemplo, ahorita me vuelvo un poco. Cuando calculamos el valor de b, dijimos, el valor de b es el lado opuesto. Como es el lado opuesto, debo usar una función trigonométrica asociada al lado opuesto. También pudimos haber dicho, pues el lado opuesto está involucrado en la función tangente, que es el lado opuesto sobre el lado adyacente. ¿Por qué no usamos esa función trigonométrica? Porque hasta ese momento no conocíamos cuánto valía el lado adyacente. En cambio, por la función seno, que es lado opuesto sobre hipotenusa, como sé cuánto vale la hipotenusa, mi única incógnita es b. Por eso es la mejor manera de empezar el ejercicio. Ahora los invito a que ustedes traten de hacer el ejercicio usando otras maneras, otras funciones trigonométricas asociadas al ángulo de pi sextos.